Nuevamente con ustedes el profe de Matemafísica. Voy a explicar la función exponencial, las características de la función exponencial f de x igual a x, pero voy a tener en cuenta cuando la base, o sea, el número a está entre, esta base está entre 0 y 1 en ese intervalo, y para eso entonces he tomado un medio que está entre 0 y 1. Voy a elaborar una tablita para hacer el análisis de esta función. Entonces voy a tomar valores para x y determinar cuáles son los valores, las imágenes de estos valores de x. Entonces voy a tomar menos 1, menos 2, 0, 2 y 4 y voy a examinar el comportamiento tanto de el dominio como de las imágenes de esta función. Entonces voy a hallar f de menos 1 es igual a 1/2 elevado a la menos 1, y entonces por propiedades nosotros podemos escribir a la menos 1. Voy a explicarlo con este ejemplo para que me queden positivos. Entonces voy a intercambiar lo que está en el denominador, lo paso al numerador, y lo del numerador lo paso al denominador. Entonces en este caso me quedaría 2 elevado a la 1 sobre 1, pero pues el 1 no se escribe, entonces me queda 2. O sea que f de menos 1 es igual a 2. F de menos 2 entonces es igual a 1/2 elevado a la menos 2. Y entonces para que me quede positivo me quedaría entonces 2 sobre 1 elevado a la 2. Y entonces 2 a la 2 es 4 y 1 pues 1 elevado a cualquier potencia es 1. No hay necesidad de escribirlo aquí debajo del 4. Entonces la imagen de x igual a menos 2 es igual a 4. Ahora la imagen de 0 va a ser igual a 1/2 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. En todo número elevado a la 0 es 1. Y ya sabemos que esa es una característica de las funciones exponenciales, que esa imagen la comparten todas las funciones exponenciales. Ahora la imagen de 2 es igual entonces a 1/2 elevado a la 2, que no es otra cosa que 1/2 por 1/2, y esto es igual a 1/4. Entonces esto es igual a 1/4. Y la imagen de 4 es igual a 1/2 elevado a la 4, y ya entonces sabemos que 1/4 es igual a 4 veces multiplicar 1/2, que sería 1 sobre 2 a la 4, y 2 a la 4 es igual a 1 sobre 16. 1 sobre 16. Bien, voy a elaborar una gráfica aproximada de esa función. Entonces voy a indicarla acá. Listo. ¿Qué tengo entonces? Cuando voy a representar estos valores de esta tabla en el plano cartesiano, entonces cuando vale menos 1, vale 2, cuando vale menos 2, esto es menos 1, esto es menos 2, entonces vale 4, entonces sería por acá. Cuando vale 0, entonces vale 1. Cuando vale 2, entonces es 1/4, o sea que por acá más o menos. Cuando vale 4 vale 16, todavía más cerquita. Entonces al elaborar la gráfica voy a mirar que es una curva de este estilo. Eso nos va a permitir a nosotros varias cosas. Una, que el dominio de la función, el dominio de esa función exponencial es igual, observen que estoy tomando valores desde menos infinito hasta más infinito. Cuando es un número muy grande, negativo, el
valor de la función es muy grande positivo. Entonces decimos que el dominio de esta función son los números reales. Puedo tomar cualquier número de estos que se encuentre en la recta de X y encontrar la imagen de esa función. También puedo indicar cuál es el rango de la función f de x. ¿Cuál es el rango entonces? Observemos aquí que cuando yo estoy dibujando la gráfica y yo tomo valores negativos muy grandes, la gráfica, la función viene desde más infinito, acercándose ¿a quién? Acercándose a y igual a 0. Entonces, que eso me indica que el rango de esa función va a ser de estos valores, de este valor hacia arriba. O sea, el espacio que ocupa en el eje Y esa función va desde 0, en el eje Y va desde 0 hasta más infinito. Ese es el rango o recorrido de esa función. Bien, veamos ahora que tenemos cuál es las asíntotas. Entonces, una asíntota, recordemos que es una barrera que impide que la función pase de un lado, en este caso que pase del lado positivo, de este lado positivo, hacia este lado negativo. Entonces, esta barrera que hay aquí, y igual a 0, impide que la gráfica pase hacia allá. Entonces, esa es la asíntota. Entonces, la asíntota, y es una asíntota horizontal. ¿Cómo determinamos que es asíntota horizontal? Porque cuando x es cada vez más grande, entonces cuando x es cada vez más grande, o sea, va hacia más infinito, el resultado de la función f de x o y se va acercando a 0. De tal manera entonces que la asíntota horizontal es en y asíntota horizontal es en y igual a 0. Eso también nos puede ayudar para determinar cuál es el recorrido o el rango de esa función. Bien, vamos entonces a ver que, por ejemplo, el punto de corte o la intersección, el punto de corte con y se da cuando x es igual a 0, o sea que entonces f de 0 es igual a 1/2 elevado a la 0 y esto es igual a 1, o sea, la pareja ordenada 0,1. Esa es la intersección con el eje Y o el lugar por donde la gráfica corta al eje Y. Vamos entonces a examinar el crecimiento o decrecimiento de la función. Si esta función f de x definida de esta forma es creciente o es decreciente. Entonces vamos a decir para la definición que x2 es igual a menos 2 y que x1 es igual a menos 1. Entonces aquí x2 es menor que x1. Ahora, f de x2 es igual, o sea, f de menos 2 es igual a 4 y f de x1 es igual a 2. Entonces aquí f de x2 es mayor que f de x1. Entonces, por definición nosotros decimos que si x2 es menor que x1, entonces f de x2 es mayor que f de x1. Y esa es la condición
para que una función sea decreciente. Entonces decimos que f de x definida como está ahí, a elevado a la x, con a entre 0 y 1, entonces es una función decreciente. Y nosotros lo podemos observar. Mire que si observamos el comportamiento de la gráfica, cuando x va hacia más infinito, nosotros observamos que la función f de x se va acercando a 0. Mientras esta aumenta, mientras aquí aumenta, x aumenta, y disminuye. Bien, este es la función exponencial con a entre 0 y 1. Gracias, no olviden suscribirse a mi canal, es gratis.